Oiga, ya está con nosotros José Luis Rodríguez Basora, como todos los miércoles, sabe que disfrutamos muchísimo su compañía, historiador, abogado, hay que seguirlo, hay que abrir, usted tiene que estar de verdad, se lo decimos de todo corazón, siguiendo a Crónicas de Yucatán, vale muchísimo la pena, así le pone @Crónicas de Yucatán y lo va a encontrar en las redes sociales. George, bienvenido, ¿cómo estás? Viridiana, Qué gusto Gastón, verte. un gusto como siempre. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por venir. Oye, hoy nos vas a hablar de las Méridas. Sí, un tema Sí interesante. sabemos cuál fue la primera Mérida, que quiero suponer que fue española. Por supuesto, la Mérida de España, ¿no? Y es interesante porque la gente a veces se pregunta, bueno, ¿cuántas Méridas existen en el mundo? Varias. Fuimos nosotros la primera y quienes todavía creen que fuimos la primera porque no conocen que hay otras Méridas. Sí, claro. Desconocen ya cuando le dices hay en España y Venezuela y pues te dicen, bueno, lo lógico es que la primera sea de España. Entonces hay un tema por allá, pero ¿cuántas existen? ¿Solo 3? Según yo sabía 5? que 3. Bueno, no, creo que 4 Según yo por eran alguna en 4, Asia, ¿no? Filipinas, según yo. Claro, aquí esto es un dato interesante, por eso me quise enfocar en la cápsula de hoy en hablar sobre las Méridas del mundo, un tema pues muy interesante, porque aparte hay un hermanamiento que tenemos, por si no lo sabían, estamos hermanadas las ciudades, las Méridas del mundo. Mira, oficialmente existen 5 Méridas. 5. 5 Méridas. Ok. Pero también tenemos que entender, pero aquí hay un dato interesante. Bueno, existiría, si vamos a rancherías, a ejidos, nos vamos por mucho más, hay bastante. Pero ¿cuántos podemos considerar solamente, digamos, ciudades propiamente, municipios? Ahí solo encajarían 4, que son las Méridas que conocemos. Mérida, la primera, que es Mérida Extremadura en España, Mérida de Venezuela en los Andes, Mérida nosotros y una Mérida que hay en Filipinas, en la isla de Leyte, una pequeña población, pero tiene hasta su palacio municipal. También hay una Mérida en Nicaragua. Si ustedes ven el mapa de Nicaragua, van a ver que hay un lago, el lago más grande que está en el país, tiene una pequeña isla. Y ahí una parte de la isla se llama Mérida. Entonces, así empieza. Por eso cuando los investigadores no se ponen de acuerdo en cuántas Méridas existen, ¿no? Porque dependiendo qué es lo que... ¿A qué le llamas? Ciudad, pueblo, nada más ranchería, porque bueno... Ejido, por ejemplo, población, rancho. A veces, oye, a mi rancho le quiero poner rancho de Mérida, ¿no? Es enorme. Y 4 o 5 hectáreas se llaman, o 20, 100 se llaman Mérida, exactamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que ha habido un hermanamiento de las ciudades. En realidad hay una agrupación que se llama las Méridas del Mundo, se llama Asociación de las Méridas del Mundo, que ha tenido encuentros regularmente. Y por eso nosotros quedamos en el entredicho que son 3 las Méridas, digamos, nuestras Méridas hermanadas. ¿De acuerdo? Que es Venezuela, España y México. Venezuela, España y México. Ahora, datos interesantes que hay que comprender de este hermanamiento. Por ejemplo, muchos no saben que la Mérida Extremadura... que Hernán Cortés era de Extremadura, ¿no? Era de Extremadura, de Medellín, de una pequeña población, cerca, digamos, relativamente cerca de Mérida, en Medellín. Ellos, aparte de Extremadura, fue una zona de muchos conquistadores. De ahí salieron muchísimos conquistadores. Salió Hernán Cortés, salió Francisco Pizarro. ¿no? Sí, claro. Exacto. Pizarro salió de Trujillo, una zona. Francisco de Montejo no salió de Extremadura, salió de Salamanca, recordemos. Salió de Salamanca, que está en otra comunidad autónoma. Región, sí. Pero al salir de Mérida, ¿qué es lo que pasaba? Que muchos, al ser extremeños, le trataban de poner, tú cuando llegabas a un lugar, pues le querías, el conquistador le quería poner el nombre de su ciudad a la población que conquistaba. En alguna cápsula pasada hablamos de cómo Francisco Montejo le quiso poner Salamanca aquí a Yucatán. Claro, por eso, sí. Hizo 8 veces Salamanca, la fundó aquí, la fundó en Quintana Roo, la fundó en Campeche y ninguna funcionó hasta que dijo ya, Mérida, no, esta ciudad, mi capital no se va a llamar Salamanca. Exacto, no prendió nunca. Y lo curioso es que en Mérida, Extremadura, hay muchas ruinas romanas. De hecho, el Museo Nacional de Arte Romano fue una ciudad romana. Los romanos la fundaron. Augusto, el emperador, por eso se llama Emérita Augusta. Emérita Mérida. Viene de Emérita Augusta. ¿Okay? Entonces, el gentilicio, de hecho, de Mérida de España es emeritense, ¿no? Exacto. Ahorita vamos a hablar de los gentilicios porque cambian. Y lo interesante acá es que están en las crónicas cuando Francisco de Montejo llega a lo que es la ciudad de To, que había... las pirámides, había estos cerros. Hay un soldado de su expedición dice: estas ruinas me recuerdan a la ciudad de donde yo vengo, porque la ciudad donde yo vengo está llena de ruinas antiguas. Y de ahí don Renan Irigoyen, que fue el primer cronista de Mérida, dijo:
encontró el dato de ese, cómo se llamaba este soldado, y dijo que a raíz de eso Montejo dijo, pues ya no le voy a poner Salamanca, le voy a poner Mérida, de donde tú eres. Que era emérita, entonces se transforma en Mérida. Entonces por eso nosotros nos llamamos Mérida. Muy, muy interesante. Ahí están las ruinas romanas, se pueden visitar todavía el día de hoy, el anfiteatro, el acueducto. Todos conocen el acueducto de Segovia, por ejemplo, pero también en Mérida, Extremadura, hay un acueducto precioso. Entonces ellos tenían las ruinas romanas, nosotros teníamos estas montículos, estas pirámides, ruinas mayas, entonces se llama. Viridiana nos hablaba acerca de un dato interesante, ¿cuáles son los gentilicios? Porque hasta eso no sabía que se decía de maneras diferentes. Sí, en Mérida, Extremadura se llama emeritenses, por emérita, Augusta. En la Mérida de Venezuela somos meridanos, que eso es todo, meridanas, meridanos. Y en la Mérida de Venezuela se llaman merideños. Merideños, no me gusta nada. Merideños, sí. Es como se les llama, ¿no? De hecho, por eso ahí en la agrupación siempre mencionamos, decimos que en realidad todos somos, para ponernos de acuerdo, todos somos meridenses. Okay. No hay ni merideños, ni meridanos, ni emeritenses. Todos somos meridenses. Ese debe ser nuestro gentilicio, ¿no? Que es interesante cómo Filipinas se van formando. Con ellos no hay mucha relación. Ese es el detalle. Sí. Mira, a raíz en 1948... ¿Pero cuál es el gentilicio de Filipinas? ¿Meridense? La verdad, eso no lo hemos investigado, tío, porque eso es que además ni siquiera es que no hay relación, o sea, hay un correo por allá, o sea, no hay cómo llegas. La realidad, por eso hemos dicho que las tres Méridas o el hermanamiento viene con estas tres. Viene de la mano del español, del castellano, ¿no? Sí, efectivamente. Algunos por ahí verán por ahí que hay una plaza comercial, las Méridas del Mundo, y ponen a Filipinas. Ah, sí, le he visto. Hay una plaza, la verdad es que... por el Rogers, ¿no? Exactamente, en la avenida del Rogers, con la avenida del Campestre, en la esquina. Hay una pequeña plaza comercial. Hay un parque de las Méridas del Mundo, aquí en la ciudad de Mérida. ¿Dónde? Entre Gran Plaza y el Colegio Montejo hay un parque que el problema es que cuando se hizo el puente y la 60 quedó como que oculto. Ajá. Ahí donde hay mucho uno redondo, uno chiquitito, redondo que tiene una pared así como en semicírculo. Sí, ya sé cuál. Sí, el problema fue que era un parque, pero cuando se hizo el puente y todo quedó como que muy ya no lo ves cuando escondido. Estás bajando, exactamente, quedó muy escondido. Pero ya tenías esta pared que tiene, o sea, si tú te bajas un día que además ¿dónde están las fuentes del Velayo? ¿Cuál es esa? Bueno, las fuentes de enfrente de Plaza que nunca han tenido agua ni nunca han echado agua. No, del otro lado. Del otro Justo enfrente del Colegio Montejo. Si tú vienes de Progreso y subes al puente, cuando bajas a mano derecha, ahí me voy a fijar porque no lo vi. Sí, acaban de hacer un banco del bienestar allá en un pequeño estacionamiento. Sí, ya sé. Ahí está. De hecho, ese es el estacionamiento. Que ahí el dato interesante es que están los bustos obviamente, de Francisco de Montejo. ¿Ahí? Hay un busto de Francisco de Montejo. Hay un busto de Simón Bolívar que no debería estar allá, porque el fundador de Mérida, Venezuela, no es Bolívar, es un conquistador de nombre Juan Rodríguez. ¿Y entonces por qué? Ese fue un error. Fue un regalo que alguien hizo, ya sabes, en ayuntamientos. Échenlo ahí al parque. Y tenemos a Bolívar, pusieron a Bolívar, aunque debería ser Juan Rodríguez. En representación. ¿En representación de? Alguien de la Gran Colombia, ¿no? Alguno del Virreinato de Nueva Granada. Y del 2000 había un espacio vacío para el de Mérida, Extremadura. Y en el 2014, ya a raíz de estas comunicaciones de la agrupación que existe, se trajo el busto de César Augusto, que es el fundador del emperador romano. Claro. Augusto, que es el y el emperador en Extremadura de lo que fue... Sí, estamos hablando de la época del Imperio Romano, o sea, una ciudad de más de 2000 años. 200 años antes de Cristo, según yo, estaban metidos los españoles. Los romanos en España era 200 años antes de Cristo. Sí, y tío, Augusto 2000 años, o sea, hace 2000 años, para que tengamos una idea, ¿no? Entonces, de ahí viene este hermanamiento. Pero no compartimos nada más, ¿no? O sea, no, porque tampoco es que seamos ciudades parecidas ni nada, ¿no? Pues fíjate que sí, hay la investigadora Tete Mezquita, la directora de la FILEI, que ha investigado este tema. Ella pertenece a la agrupación desde hace muchos años. Ella, fíjate que hizo una investigación muy interesante y dice que al contrario, sí tenemos mucho parecido. ¿En qué sentido? Somos, por ejemplo, en tamaño estamos hablando, aunque sí ya nuestra Mérida ya creció bastante, pero somos capitales de provincia. En este caso, nuestra Mérida siempre ha sido la capital de toda la península. La Mérida de Extremadura es capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura, lo mismo que la Mérida de Venezuela. Nuestras universidades son universidades regionales donde viene la gente a estudiar.
En Venezuela está la Universidad de los Andes, por ejemplo. En Mérida, Extremadura, está la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Entonces, siempre hemos sido provincias apartadas de nuestras capitales del país. O sea, por ejemplo, la Universidad de los Andes está, Mérida, Venezuela, está en los Andes, en el extremo de Venezuela. Entonces, sí hay esa similitud. Por eso decíamos, cuando hablamos de las Méridas del mundo, son 3 porque son las 3 que tenemos. Mira, aquí están la imagen en los que nos pueden ver. Tiene en pantalla el parque del que estábamos hablando, que quedó justo enfrente de la glorieta, pero está chiquitito. Y es que quedó dándole la espalda a todo mundo. Ese fue el problema. Por los árboles de cuando bajas el puente, ahí está, y ahí pueden ver los bustos. Nunca lo había visto. Pues ahí tienen para alguien que no había... Lo que pasa es que de entrada es chiquito. No, es chiquito y además por el sentido de los coches que vienes bajando de la 60, ¿no? Vienes por la 60, no hay manera de verlo. Sí, te da la espalda el parque. Y sobre todo que no es un parque, es como un anfiteatro que se hizo, no hay juegos, no van los niños allá y quedó en una zona muy peligrosa, transitada, ¿no? Pero ahí se pueden ver los bustos de los... Sí, como que no quieres un niño corriendo en esa zona. Ahí, ¿no? Se te va la bola y a donde se te vaya, hay coches. Sí. Y aquí lo interesante igual es que toda esta agrupación comenzó en 1948 cuando don Fernando Ruiz Solórzano, segundo arzobispo de Yucatán, es invitado a la Mérida, Extremadura. A ellos tienen una santa muy importante que es Santa Eulalia, que es la primera mártir de España. O sea, es una festividad muy, muy grande en toda la región de Extremadura. Entonces lo invitan a él y al año siguiente mandan aquí a Mérida, a nuestra catedral de Mérida, una imagen de Santa Eulalia. De hecho, si ustedes visitan nuestra catedral, que la vayan a ver en uno de los altares, van a ver esta Santa Eulalia, que la gente no lo ubica. Digo, si estás fuera de España, no ubicas mucho a esta santa, ¿no? Entonces, y la tenemos en la catedral. La tenemos. Todavía el año pasado, en 2024, se hizo una festividad, se hizo una conferencia, porque están celebrando unos centenarios ahí en la Mérida, Extremadura. O sea, que de ahí toda esta relación empieza por parte de la iglesia y se dieron encuentros, vinieron aquí para el 450 aniversario de Mérida y sigue todavía algunos. Por ejemplo, en lo personal he tenido la oportunidad de dar una conferencia en Mérida, Extremadura, por ejemplo. Sí, existe este hermanamiento. Cada vez que viene alguien de allá o cada vez que alguien de nosotros vamos por estudios, por investigación, tratamos de tener este encuentro. Qué interesante, qué padre. Mira, yo me voy con una frase que decía un periodista de Mérida, Extremadura, Máximo Durán, que es periodista, presidente de la Asociación de Periodistas de Mérida, Extremadura. Él nos decía: las ciudades no se hermanan. O sea, eso es un término político, depende del partido del poder. Los que nos hermanamos somos las personas, los ciudadanos. Entonces está ese vínculo que siempre y existe hasta el día de hoy. Oye, Jorge, Crónicas de Yucatán, ahí te seguimos. Ahí síganme, por favor, Crónicas de Yucatán en redes sociales. Pena, de verdad, hágalo, vale mucho la pena. Jorge, como siempre, es un gusto escucharte. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tiene, Jorge Luis Rodríguez Basora, Crónicas de Yucatán, sígalo. Vamos a hacer una pausa y regresamos.